La mayoría de la gente, cuando destruye a alguien, siente algo al respecto. Culpa, vergüenza, satisfacción, algo. Tony Soprano no siente absolutamente nada, no porque esté roto o dañado, sino porque ha llegado a una filosofía, una explicación completa e internamente consistente de por qué lo que hace no es crueldad. Para él, es simplemente el orden natural de las cosas. En la segunda temporada, episodio 10 de Los Soprano, Tony Soprano visita a su amigo de la infancia, David Scatino, en la mitad de la noche. Tony, ¿qué haces aquí? Yo podría hacerte la misma maldita pregunta. Esta David es mi está tienda. durmiendo en una tienda de campaña, dentro de su propia tienda de artículos deportivos, demasiado avergonzado, demasiado destrozado para regresar a casa con su esposa e hijos. Tony ha pasado semanas vaciando metódicamente el negocio de David a través de un plan llamado Bust Out, usando las líneas de crédito de la tienda para comprar mercancía, venderla en la calle y dejar las deudas atrás cuando el negocio colapse. David dejó que Tony entrara en su partida de póker ejecutiva. Él perdió dinero que no tenía, y Tony, quien desde el principio sabía que David poseía un negocio que podía ser explotado, le permitió jugar. Esta escena, 2 minutos de una conversación tranquila en una tienda a oscuras. Felicidades, es un puto desastre. Oye, ya nos llegaron algunos de los boletos de avión. ¿Quieres que los reparta contigo y con Richie? Son míos, es mi propia idea, con la que yo tuve. Es una de las cosas más escalofriantes que Tony Soprano haya hecho. No por la violencia, sino por la ausencia total de ella. Para entender qué hace que esta escena sea tan extraordinaria, necesitas comprender la relación entre estos dos hombres y lo que significa que Tony la haya usado como un arma. David Scatino y Tony Soprano crecieron juntos. Ellos eran amigos desde la infancia, una historia de esas que implican confianza, lealtad y un pasado en común. Comparten recuerdos, historias que solo ellos conocen. Son de esos amigos que recuerdan a los padres del otro, que estuvieron presentes en los momentos clave que los moldearon como hombres. David no es, de ninguna manera, un criminal. Él es un civil, un esposo, un padre de familia y el dueño de un pequeño negocio en Nueva Jersey. Dirige una tienda de artículos deportivos. Entrena al equipo de deportes de su hijo. Es, en todo sentido, un hombre normal que lleva una vida normal. Es exactamente el tipo de persona que la mafia no debería tocar, no porque las reglas lo protejan, sino porque la amistad se suponía que lo haría. Él también padece de una adicción al juego, y Tony estaba al tanto de esto. Cuando David se presentó en la partida ejecutiva, el juego de póker de altas apuestas de Tony, no lo rechazó. Al contrario, le permitió participar. Él vio a David perder, le extendió crédito cuando David se quedó sin dinero, mantuvo la puerta abierta y cuando la deuda creció lo suficiente, comenzó el Bust Out, un esquema de fraude metódico donde Tony y su socio, Richie April, usaron las líneas de crédito de la tienda para ordenar mercancía al por mayor, venderla en la calle y dejar a David con todas las deudas cuando el negocio colapsara en bancarrota. Esto no es impulsivo, esto no es oportunista en la forma en que podríamos imaginar a un depredador detectando debilidad y atacando. Esto fue planeado desde el momento en que David se sentó a la mesa. Tony sabía que David era el dueño de la tienda. Tony sabía también que David tenía la adicción. Tony sabía con exactitud cuál sería el desenlace de esta historia, incluso antes de que se repartiera la primera carta. Para cuando Tony aparece en la tienda esa noche, David lo ha perdido todo. Sus ahorros, su negocio, su dignidad. Está durmiendo en una tienda de campaña en su propia tienda porque no puede enfrentar a su familia. Es un hombre que ha sido devorado vivo, lenta y deliberadamente, por alguien en quien confió desde la infancia. Y Tony ha venido a explicar por qué esto es perfectamente razonable. Sabía que tenías tu negocio aquí, David. Así soy yo, es mi naturaleza, la rana y el escorpión. ¿Sabes a qué me refiero? La fábula del escorpión y la rana es, sin duda, una de las narraciones morales más antiguas que conocemos. Un escorpión se acerca a una rana y le pide que lo transporte al otro lado de un caudaloso río. La rana, con cierta desconfianza, duda por un momento. Si el escorpión me pica, ambos nos ahogaremos sin remedio. El escorpión argumenta con lógica. Eso no tendría ningún sentido para mí, así que la rana finalmente acepta. A mitad de camino, el escorpión pica. Mientras ambos se hunden lentamente, la rana le pregunta, ¿por qué? El escorpión responde con frialdad, es mi naturaleza. Tony no solo hace referencia a esta conocida fábula, sino que la utiliza como una confesión y también como una forma de absolución. Al invocar la imagen del escorpión, Tony le está revelando a David algo verdaderamente devastador. Siempre iba a hacerte esto, no porque te odie, no porque me hayas hecho daño, sino porque esto es lo que soy, y te pusiste al alcance de lo que soy. La culpa, insinúa Tony, es de la rana por haber aceptado llevar al escorpión al otro lado del río en primer lugar. Esta es una de las más sofisticadas evasiones de responsabilidad moral en toda la historia de la televisión. Tony no está negando lo que hizo, él lo está reformulando como una inevitabilidad, como una ley natural en lugar de una simple elección humana. Los escorpiones pican, los lobos cazan, los ríos fluyen cuesta abajo.
Tony Soprano hace que los negocios quiebren. Fue el universo quien le hizo esto a Davey. Tony fue simplemente el instrumento de todo ello. Obsérvese también lo que Tony no llega a hacer. Él no dice que no tuvo ninguna otra opción. Él no alega presión externa o una necesidad imperiosa. Él dice, yo elegí esto, y lo elegí porque es mi propia naturaleza. Hay una honestidad brutal aquí que la mayoría de las personas nunca llega a experimentar. Tony no le está mintiendo a Davey. Le está ofreciendo la explicación más clara posible de quién fue siempre, e implicando que Davey debería haberlo sabido, y lo más aterrador es que Tony se lo cree por completo. No hay ninguna actuación aquí, ninguna manipulación diseñada para hacer sentir mejor a Davey. Tony ha construido toda una cosmovisión en la que su comportamiento depredador es simplemente el orden natural de las cosas, y al hacerlo, se ha liberado por completo de la culpa. Oye, no eres el primer tipo al que sacamos de un apuro. Así es como un hombre como yo se gana la vida. Este es mi pan de cada día. Cuando esto termine, eres libre de irte. Puedes ir a donde quieras. Presta atención a la estructura de lo que Tony va a decir a continuación. Él no ofrece disculpas, no manifiesta ningún tipo de arrepentimiento, no intenta suavizar el golpe con calidez ni con nostalgia. Lo que ofrece es una explicación puramente de negocios, clara, fáctica, casi administrativa, dirigida a un hombre que está llorando desconsoladamente frente a él. Así es como un tipo como yo se gana la vida. No es, siento mucho que esto te haya pasado. No es, me pusiste en una situación difícil, sino, esto es un asunto profesional. Esta es mi fuente de ingresos. Tú eres una partida. La expresión, un tipo como yo, tiene un peso enorme en esa frase. No es Tony diciendo yo. Es Tony invocando una categoría, un tipo, como si existiera una clase natural de personas que operan de esta manera, y Tony simplemente pertenece a ella de la misma manera que un cirujano pertenece a una clase de personas que cortan cuerpos. No es personal, es profesional, es estructural, y luego, con una naturalidad asombrosa, le ofrece a Davey la libertad. Cuando esto termine, serás libre de irte. Puedes ir a donde te plazca, como si el problema hubiera sido alguna vez la cautividad. Como si el verdadero encarcelamiento de Davey, la deuda, la vergüenza, el negocio arruinado, la familia a la que ya no puede mirar a la cara, simplemente dejara de existir una vez que Tony lo diera por terminado. Esto es una generosidad depredadora que enmendaría uno de los movimientos de poder más insidiosos que una persona dominante puede realizar. Al ofrecerle a Davey su libertad, Tony replantea toda la interacción. Ya no es el hombre que destruyó la vida de Davey, es el hombre que libera a Davey de sus obligaciones. La benevolencia de la salida está destinada a ocultar la violencia de la entrada. Davey llora porque entiende, quizás por primera vez con total claridad, que nunca hubo una versión de esto en la que Tony fuera su amigo. La amistad era el acceso, la historia era la trampa, la calidez era el cebo. El juego siempre estuvo amañado, y fue amañado desde una familiaridad genuina, lo que lo hace mucho peor que si lo hubiera hecho un extraño. Por el amor de Cristo, qué barbaridad. Tony no sale dando un portazo, no se detiene ni se queda, simplemente se marcha como quien se va de una reunión que transcurrió sin sorpresas y Davey se queda sentado solo en una tienda que antes fue suya. Esta salida es la táctica final y es tan deliberada como cada cosa que la precedió. Una partida dramática le habría conferido a la escena un peso emocional considerable. Habría reconocido que algo verdaderamente significativo acababa de suceder entre dos personas. La salida tan casual de Tony le niega a Davey incluso esa mínima consideración. Es como si dijera, esta conversación no fue en absoluto memorable para mí. Tú no eres memorable para mí. Ya he tenido esta conversación muchas veces antes y la tendré de nuevo en el futuro. Los estantes completamente vacíos alrededor de Davey son el único y triste elogio que recibe su negocio. Lo que hace a Tony Soprano uno de los personajes más psicológicamente sofisticados en televisión no es la violencia. La violencia es simple. Lo extraordinario de Tony es la filosofía, esa lógica interna, completa y coherente que le permite hacer lo que hace sin sentir que está mal. La historia del escorpión y la rana no es una simple táctica de manipulación que Tony despliega sobre Davey en un momento dado. Es, en realidad, la forma en que Tony se comprende a sí mismo. Él es un depredador. Davey era su presa. El encuentro era inevitable desde el momento en que Davey se sentó a la mesa de póker, porque eso es precisamente lo que hacen los escorpiones cuando las ranas se suben a sus espaldas. Esta visión del mundo es lo que hace a Tony verdaderamente peligroso. No su violencia, no su poder, ni tampoco su gente. Al hombre que siente culpa se le puede llegar, al hombre que siente remordimiento se le puede apelar. El hombre que no siente nada, porque ha edificado una filosofía que transforma la culpa en una ley natural, no puede ser conmovido por ninguna de esas cosas. No hay palanca. No hay grieta en la armadura, solo existe la naturaleza.
Davey Scatino entró a esa partida de póker pensando que estaba jugando a las cartas con un viejo amigo. Él siempre fue, para Tony, solo un negocio con una línea de crédito siempre disponible. Tony ni siquiera se molestó en ocultar esto. Se lo dijo a Davey directamente, cara a cara, en la oscuridad de una tienda de campaña, en medio de un negocio que se desmoronaba, y esa actitud, esa disposición inquebrantable de expresar la verdad en voz alta, sin la menor disculpa y sin sentir vergüenza alguna, representa la forma más escalofriante de poder que Tony Soprano llegó a ejercer en toda su vida.